que hacemos cordialmente a toda la audiencia. Vamos a iniciar en nombre de y a nombre de Bienestar, tratamiento online de las adicciones, que es nuestro programa de tratamiento y rehabilitación y recuperación para las personas con consumo problemático de sustancias y también de adicciones comportamentales a nivel internacional y para todas las personas de habla hispana. De modo que, aparte de eso, o dentro de ese dispositivo, dentro de este proyecto, también está la parte de psicoeducación, que son estos live que realizamos todos los jueves a las 21 horas de Argentina. Y el día de hoy vamos a tener un tema súper interesante, pero muy interesante, que hemos titulado Espiritualidad y Tratamiento de las Adicciones. Y hemos invitado a una persona de mucho conocimiento, experta en el área, que es la licenciada Melina Corbalán. Bienvenida, Melina. Buenas noches. Ya la presentaré con su currículum vitae. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenida, Melina. Un gusto. De modo que vamos a hablar de un tema que, por cierto, se lo mandé a uno de nuestros invitados anteriores y me respondió que le parecía muy interesante y me dijo muy interesante, sobre todo en esta época que estamos viviendo de tanto incesto. Me llamó la atención que me respondiera de esa manera, lo cual me conllevó a revisar rápidamente en la plataforma de Cielo el tema del incesto, ¿no? Y bueno, entiendo que se refiere a que hay tanta perversión en el mundo en la actualidad que la espiritualidad juega un papel muy importante. Particularmente yo, que soy católico, yo cumplo con rezar el Padre Nuestro, el Dios te salve María y el credo, y me persigno. Y me ha llamado la atención que hablamos del Padre, hablamos del Hijo, pero hablamos muy poco del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, yo soy devoto del Espíritu Santo. De hecho, eventualmente le envío a algunos amigos los 5 minutos del Espíritu Santo. Todos los días hay 5 minutos del Espíritu Santo diferentes, que tiene cualquier cantidad de años y que todos los días uno es diferente. El tema de la espiritualidad ha venido inclusive avanzando tanto que la psiquiatría, que también es una ciencia como lo es la cardiología y lo es la medicina interna, y en estos días no sé a quién oía o a quién leía, y me decía que los que no saben, ¿no? Que no saben, que no conocen, en la medicina hay lo que se llaman 4 clínicas madres, que son la cirugía, la medicina interna, la pediatría y la ginecología. Y él decía que la psiquiatría tendría que ser la 5ª clínica madre,
de todas las especialidades médicas, pero no en orden de importancia, sino igual que las demás 4 clínicas madres de la medicina. Hablamos de la medicina y la tomamos como referente, bueno, por la historia que tiene la salud relacionada con la medicina. La salud humana, la salud pública ha estado relacionada con la medicina y de alguna manera ha sido la columna vertebral. La psiquiatría, hoy en día hay ya asociaciones psiquiátricas que tienen capítulos, así como hay el capítulo de ética, el capítulo de adicciones, el capítulo de esquizofrenia, el capítulo de trastorno bipolar. Ya tenemos asociaciones de psiquiatría que tienen el capítulo de espiritualidad. Incluso se han hecho algunos congresos de psiquiatría y espiritualidad. De modo que la psiquiatría se ha abierto a la espiritualidad y la psicología también. Se ha abierto a entender que la espiritualidad es una herramienta importantísima en el tema de la salud. Y nosotros muy particularmente que trabajamos en adicciones, también consideramos que eso efectivamente es así. O sea, la psiquiatría y la espiritualidad pueden interactuar de forma compleja. La espiritualidad puede ser una herramienta para el bienestar mental, aportando sentido, resiliencia y apoyo social. Pero también puede en ciertos casos estar relacionada con síntomas psiquiátricos, porque acuérdense que se pensó que los enfermos mentales se enfermaban porque era el demonio que nos poseía. Estamos hablando antes y durante la Edad Media, se pensó eso, que las enfermedades mentales eran producto del pecado y estaban relacionados con lo demoníaco, por cual a veces hay delirios místicos y religiosos en enfermos mentales, sobre todo en los pacientes con esquizofrenia, por ejemplo. Pero la espiritualidad no está relacionada solamente con temas míticos y con temas de enfermedad, sino que está relacionado con la energía universal, está relacionada con la energía de Dios. Y de hecho, cuando yo hablo que me persigno, digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siempre está presente la espiritualidad. De modo que un enfoque psiquiátrico holístico debe considerar las creencias y valores espirituales de un paciente para lograr un tratamiento más completo, integrando aspectos espirituales en la psicoterapia, cuando sea apropiado, y evitando interpretaciones erróneas de las experiencias espirituales como enfermedad mental. Eso es de verdad, muy importante. Entonces, la espiritualidad puede ser, es de hecho un factor de protección. Si bien puede estar relacionado, como decía, con enfermedades mentales, hay que saberla, digamos, digerir. Es importante integrarla en el tratamiento desde el punto de vista de lo que es el enfoque holístico, también en los procesos psicoterapéuticos, y sirve de colaboración al psiquiatra para trabajar, inclusive con líderes religiosos, porque, por ejemplo, en el caso nuestro de las adicciones, es mucho más sano que un paciente tenga como referente o se incorpore a una determinada religión o una determinada tendencia espiritual a que esté en el consumo de sustancias o de que esté en la delincuencia. Eso es más sano, muchísimo más sano, y es terapéutico. De modo que uno tiene que hablar, cuando habla en psiquiatría, de una sanación integral. Y la sanación integral incluye a la espiritualidad. Por eso el tema de hoy que vamos a desarrollar, que es innovador y que la gente debe saber de la relación entre la psiquiatría y la espiritualidad, lo vamos a tener con Melina. Melina es licenciada en
en psicología, es psicóloga clínica con experiencia en el manejo de situaciones de emergencia y resolución de conflictos inmediatos. Se desempeñó en áreas de internación especializadas en la rehabilitación de adicciones, donde ha contribuido al diseño e implementación de estrategias terapéuticas personalizadas que fomentan la recuperación integral de los pacientes. Tienen una currícula bastante amplia, que para no quitarle tiempo a su intervención, no lo voy a seguir leyendo, pero es amplia, muy amplia, porque también ha estado en el tema de la educación, ha estado en el tema de lo que son los acompañamientos terapéuticos, como operadora terapéutica también, ha trabajado en la parte oncológica, ha sido coordinadora de áreas de guardias virtuales, del programa Aquí Estoy en Prevención del Suicidio, ha trabajado en programas de ajedrez como estrategia también importante en lo que es el tratamiento holístico de las enfermedades. De modo que contamos pues con una persona autorizada académicamente y experiencialmente para tratar el tema de psiquiatría y espiritualidad, aún siendo psicóloga clínica. Así que nuevamente bienvenida, Melina Corbalán. Como decimos aquí en la Argentina, la cancha es suya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juvenal. Bueno, muy contenta de compartir con todos lo que ha sido mi experiencia por el paso de acompañar a diferentes pacientes, ¿sí? En el proceso de su rehabilitación de adicciones. Compartía con una colega de tu equipo muchas experiencias, ¿no? En relación a esto y todo lo que uno puede nutrirse aprendiendo también junto a los pacientes. Y bueno, me invitó a participar con la propuesta también de poder compartir una experiencia que me parece quizás de las más esclarecedoras de lo que ha sido este camino, ¿sí? Hablabas al principio de completar tratamientos, ¿no? Y es, creo, algo que todos los profesionales en algún momento nos preguntamos, ¿cómo hacer para seguir ayudando a este paciente? ¿Cómo enriquecer el tratamiento? ¿Qué me falta? ¿Sí? Y nosotros en lo que es rehabilitación siempre lo pensamos desde un término personal también. A ver, hay mucha bibliografía, sabemos, hay mucha teoría, pero esta persona en específico tal vez necesita esto en este momento, ¿sí? Y en una etapa particular, bueno, me desempeñé en centros de rehabilitación de adicciones, más que nada en las áreas de internación, lo que se conoce como comunidades terapéuticas, dependiendo del lugar donde nos encontremos, ¿sí? Pero cuando los pacientes se encuentran ya en un estado crítico en el que no pueden continuar con sus actividades diarias debido a la adicción, cuando representa un riesgo ya para sí mismos y para los demás, y no hay una red de apoyo en la que puedan sostenerse, es que, bueno, eran derivados al área de internación. Desde ahí pude acompañar a muchos pacientes y tuve la oportunidad de también representar un rol que en ese momento se necesitaba también para completar tratamientos de lo que hablábamos, y era la figura de una psicóloga en movimiento, decían. ¿Por qué psicóloga en movimiento? Porque habían visto que más allá del tratamiento en consultorio, cada paciente tenía su psicóloga o su psicólogo personal, había momentos como, por ejemplo, los fines de semana, ¿sí? O los días por la tarde, ¿sí? Donde tal vez se necesitaba algún acompañamiento y querían que haya un profesional que pueda acompañarlos, ¿sí? Es así como ingreso compartiendo con ellos mucho tiempo, porque las guardias, tú sabes, ¿sí? Son rotativas entre diferentes profesionales y son largas, y me permitió conocerlos mucho, conocerlos a fondo. Fue así que en el lapso de, no sé, creo que fueron 2 semanas, ¿no? Que estaba viviendo en la provincia de Santiago del Estero, y acá es muy común encontrarse a la gente de repente no sé, en el centro, en el parque. Me encontraba con pacientes que habían interrumpido tratamiento, o sea, no habían tenido su alta terapéutica,
pero los veía muy bien, de buen semblante, rehaciendo su vida. Les preguntaba, ¿y cómo hiciste? ¿No? Y me decían, es que lo conocí a Dios, es que me acerqué a Dios. ¿Sabes qué? Licenciada, ustedes me ayudaron un montón, pero yo después de que salí, lo busqué a Dios, lo encontré, y me pasó con 3 personas, ¿no? En el lapso de unos días, y simultáneamente en la comunidad terapéutica había algo que se escuchaba mucho y era de parte de los pacientes, ¿por qué no tenemos un templo? Nos decían. ¿Cómo un templo? Y sí, licenciada, ¿por qué no tenemos un lugar en el que nosotros podamos estar en silencio, podamos rezar, podemos hablar con Dios? Y lo dijeron diferentes personas, venían de forma particular a contarnos sus inquietudes con respecto a que les faltaba tal vez esa parte espiritual. La institución por las que pasé eran muy integrales todas, esta en particular también tenía una impronta espiritual, pero ellos decían, tenemos que acercarnos a Dios, ¿por qué no habilitamos la capilla? Justamente había en la institución una capilla que nunca había sido usada como tal, ¿no? Se construyó en ese momento, ¿no? Una institución donada, ¿sí? Donde la capilla había cumplido 3 funciones, pero ahora todos los pacientes estaban organizándose para convertirla a través en un templo, a ver cómo hacemos para llevar unos bancos, pintarla, ¿no? Entonces, entre los profesionales, ¿qué surgió? Comenzar a establecer algunas reuniones y ver, bueno, dónde nos estábamos quedando cortos y qué necesitaba ahora esta población de pacientes. Bueno, después de también informarnos un montón, ver lo que se había hecho, por supuesto, en otras comunidades, en otros tratamientos, lo que implementamos fue un proyecto para traer, ¿sí?, diferentes actividades que tengan que ver con la espiritualidad por un lapso de tiempo. Entonces, en un primer momento, lo que se había propuesto era que asistieran a la institución diferentes voluntarios, ¿sí?, de una iglesia católica conocida también en la provincia por trabajar con pacientes que tenían consumo problemático, y ellos asistieron dando diferentes charlas sobre el tema, y lo interesante fue que trajeron también de visita diferentes jóvenes que habían pasado por lo mismo, y a partir de la lectura de la Biblia, de la asistencia a la iglesia, de unirse a algún grupo de jóvenes también de la iglesia, ellos habían logrado tener una vida mucho más saludable, ¿sí? Algunos no habían vuelto a consumir, ¿no? El consumo era cero. Y en un segundo momento, lo que se propuso fue que también pudieran conocer lo que es una disciplina de la Escuela Buda llamada Falun Dafa, pudieran conocer sus principios, que son valores universales para todos, y también la disciplina incluye ejercicios de Qigong y meditación, entonces de manera que ellos pudieran conocerlos, ¿sí?, practicarlos juntos. Lo que nos pasó en ese lapso fue ver todos los efectos que tenían los pacientes las diferentes actividades. Por ejemplo, que fue muy inspirador para ellos escuchar a otras personas, ¿sí?, que pudieron afrontar todo lo que era el consumo a partir de acercarse justamente a la iglesia. Y luego, con el conocimiento de lo que era la disciplina de Falun Dafa, empezaron a conocer lo que eran los valores fundamentales de la disciplina, la verdad, la benevolencia y la tolerancia, y a pensar cómo aplicar estos valores en el día a día, que justamente era lo más difícil, ¿no? A ver, cuando tenían dificultades entre ellos, cuando no podían obedecer quizás a lo que la autoridad pedía, cuando no podían agruparse, ¿qué pasaba con estos valores? Ellos venían justamente a la institución siempre comentando esto. Quiero vivir en torno a mis valores, pero ya no puedo, ya los he perdido. La familia decía también muchas veces frases parecidas, ¿no? Ya no podemos vivir con valores humanos de forma auténtica, porque esta casa, ¿sí?, quizás ya ha perdido, ¿sí?, sus valores. Entonces, después de conocer y de reflexionar acerca de estos principios,
comenzó una etapa en la que ellos podían aprender de estos ejercicios de meditación y Qigong. Ellos ya hacían, a veces tenían unas noches que donde podían meditar antes de ir a dormir, antes de la cena, ¿sí? Y esto, por supuesto, tenía sus efectos. Bueno, tú sabes, Jovenal, de todos los buenos efectos que tiene el mindfulness, la meditación. Ahora, lo que nosotros habíamos visto es que después de que los jóvenes hacían estos ejercicios, empezaba a pasar algo diferente. Había, en principio, la concurrencia, porque todas estas actividades se propusieron siempre en un ámbito de participación voluntaria, venía el que lo deseaba, se respetaba la creencia de cada uno, pero la concurrencia era mucha y ellos empezaron a convocar a los demás compañeros, esos compañeros que solían aislarse, que solían quedarse encerrados, que solo participaban de actividades que eran obligatorias, por ejemplo, empezaron ellos mismos a convocarlos, a lo que tampoco hacían muchas veces porque querían evitar conflictos con estos compañeros, pero les recomendaban todos los efectos que tenía la práctica después. Y decían, mirá, que después de meditar yo sentí esto, me sentí mucho más tranquilo, mirá que ahora mi mente está despojada, vení, te va a hacer bien, te va a hacer bien. Y empezaron a convocarse entre ellos. Y pudieron agruparse así diferentes pacientes y después de eso nosotros teníamos un medidor, ¿no? de los resultados. Decíamos, bueno, al principio de la actividad, antes de empezar, llenaban un termómetro emocional, le decíamos, para ver cómo habían llegado a la actividad y después de hacerla, cómo se iban, ¿sí? Resulta que esas planillas iban a ser presentadas ante las autoridades para después ver la posibilidad de replicar algunos de estos talleres y demás, pero los comentarios llegaron mucho antes, porque una vez que los pacientes salían de estas actividades, ellos tenían un momento de esparcimiento, donde generalmente nos pedían música, nos pedían el mate para compartir y demás, y esta vez comenzó a pasar que ellos se iban tranquilos y se iban a preparar para la próxima actividad, ¿sí? Que tenían. Al principio me pareció, bueno, un hecho fortuito, pasó una vez, pero cuando pasó 2 veces, pasó 3 veces, sabemos que los fines de semana, por ejemplo, son difíciles para ellos por una situación de abstinencia, donde también extrañan a su familia y todo lo que implica estar un fin de semana en un centro de rehabilitación. Y sin embargo, no queremos música. No estamos bien. Nosotros mismos ya insistíamos de repente, los profesionales, bueno, pero ¿en serio? No, estamos bien. Iban todos tranquilos, era una hora también un poco difícil porque justamente por ser fin de semana, a veces, y al tener menos actividades, ellos podían generar conflicto entre ellos, ¿sí? Había que estar muy, muy atento, muy cerca, y esta vez era todo bastante armonioso. Entonces, lo que sucedió después de estos talleres es que tuvieron una fecha de finalización, pero ellos mismos solicitaron continuar, por ejemplo, los fines de semana, que se pusiera como una actividad ya fija del centro, tanto para los pacientes del centro de día como para la comunidad terapéutica. Entonces tenían su pendrive con música y los fines de semana quienes querían se reunían y comenzaban a hacer los ejercicios. Vimos un montón de efectos positivos en esto y de alguna forma fue tratar de acompañarlos en esta búsqueda que nació de ellos justamente, de conectarse con lo espiritual, de saber que existe un Dios que también les puede acompañar. Lo que muchos comentaron también, que es lo que escuchamos, bueno, en la clínica, es el momento en el que se fragmenta, ¿sí? La relación que ellos tenían con la fe. Generalmente pasó algo en su vida y esto hizo que de repente, bueno, no vuelvo a creer en Dios, me siento muy enojado. El enojo era algo que se manifestaba generalmente, ¿sí? En los talleres grupales, en la clínica también. Y lo que nosotros llegamos a compartir es que, por ejemplo, las persecuciones que sufrieron, ¿sí? Los creyentes, tanto los católicos, los practicantes de Falun Dafa, aún son perseguidos en China, donde, bueno, no hay una libertad de creencias, sabemos que es un gobierno ateo,
y desde que la disciplina comenzó a tomar cada vez más auge, comenzó a ser perseguida de maneras terribles, ¿sí? Hasta el día de hoy, porque justamente hay un miedo, ¿sí? De parte del régimen gobernante a perder tal vez el poder, ¿sí? Lo que ellos empezaron a reflexionar entre ellos, cómo estas personas que tienen una fe y de repente son perseguidos, ¿cómo siguen teniendo una fe tan firme? ¿No? ¿Cómo lo han logrado? ¿Qué han hecho? ¿Qué han trabajado? Así que fue también un momento de empezar a trabajar sobre esto, ¿sí? De que la fe no es solamente una cosa de un día y no es una situación en la que yo pido para que me den algo de lo que muchos asociaban, sino la fe como algo mucho más grande que eso, y también el poder compartirlo entre todos, que se dio un montón y se hicieron también muchos talleres familiares en torno a esto, lo cual fue, bueno, muy, muy positivo, ¿sí? Hoy en día me dedico más a la atención clínica, ¿sí? De jóvenes. También vemos otra vez esta situación con la que muchos papás llegan muy preocupados por el consumo problemático, sabemos, de la tecnología, de los juegos, y hoy en día la única red social que yo podría al menos recomendar es una que conocimos entre profesionales de la salud, educadores y padres que estábamos preocupados por esta situación, fue Genshin World. Genshin World es una plataforma virtual, es relativamente nueva, que surgió justamente a causa de la preocupación de los efectos nocivos que veíamos en jóvenes. A ver, niños hoy de 3 años, sabemos que están pudiendo conectarse a Internet a través de diferentes dispositivos. Sabemos que los adolescentes ingresan a Internet y a las redes sociales más de 15 veces al día. Y sabemos, al menos con lo que trabajamos nosotros, son los efectos adversos de todo esto, ¿no? Empiezan a postergar las actividades académicas, los quehaceres en casa. Empezamos a ver un montón de conflictos interpersonales en la familia, en la escuela, y cómo también esto influye en su autoestima y su tendencia también hacia la agresividad. Entonces, lo que estamos notando hoy en día es que las instituciones están planteando, por ejemplo, inicia la jornada escolar, quitamos los celulares, se los damos después a la salida del colegio. En casa hacemos lo mismo a veces. ¿Qué nos dicen los pacientes muchas veces? Y esto lo hablamos entre colegas y he visto también en las últimas investigaciones. Después los jóvenes empiezan a buscar las formas de transgredir más límites y a ver cómo voy a encontrar ese juego al que quiero jugar, porque ya me obsesioné y solo quiero jugar ese juego, esa red social en la que tengo que entrar porque tengo que ver qué comentarios me hicieron. Busco la forma de hacerlo sin que papá me vea, sin que la maestra se entere, ¿sí? Entonces hay algo que se nos está yendo de las manos quizás porque ellos todavía tienen una posibilidad. Todos tenemos, por supuesto, la posibilidad de elegir también, ¿sí? Entre lo que es un contenido que es dañino, que es adictivo, como el de las mayorías de las redes sociales, y después otro tipo de contenido que es el que invitamos a que conozcan, que es de una plataforma, por ejemplo, que tiene un contenido que no es adictivo, ¿sí? Es innovador en ese sentido, que no tiene ningún contenido que tenga que ver con violencia, con drogas, con pornografía. Entonces resulta sumamente positivo para ellos. Hay muchos jóvenes que lo están usando, es una plataforma que puede usar toda la familia hoy en día, y lo que queremos dejarles siempre es la idea de que ellos pueden tener la posibilidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Y esto, bueno, en todas las adicciones, lo sabemos, Jovenal, en diferentes tratamientos, bueno, a ver que puedan asumir esta responsabilidad de conocer lo que es bueno y lo que es malo y poder de repente elegirlo. A ver acá, puedo compartir, voy a compartir pantalla. Lo que ha sido la experiencia también dando a conocer a muchos jóvenes. Hoy en día en las escuelas nos piden mucho lo que es el conocimiento de esta red social nueva.
diferentes actividades y todos los concursos que últimamente se han hecho basados en valores humanos. Dancing World lo que tiene es que siempre presenta contenido que se base en valores de vida, ¿sí? Por ejemplo, el último que se está haciendo es un concurso sobre la bondad, entonces los jóvenes pueden de repente subir todo contenido basado en valores de vida, en cómo ejerzo la bondad en el colegio, cómo ejerzo la bondad en casa, qué acciones simples tengo para ser más bondadoso. Y lo que se vio es que cuando los niños y jóvenes están concentrados en producir contenido positivo, después tratan justamente de replicar esos valores y ponerlos en práctica en su realidad, en su día a día. Así que bueno, ha sido una experiencia muy positiva. Últimamente estamos llegando a diferentes instituciones, ¿sí? De tratamiento de adicciones, a colegios y bueno, a las universidades también dando a conocer un poco lo que es Dancing World, que justamente significa mundo limpio. Así que bueno, eso es un poquito lo que quería compartir. Espero haber sido claro. Bien. Bien. ¿Algo más, Melina? No, estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Podemos abrir el espacio de reflexiones, preguntas y respuestas? Sí, claro. Bueno, tenemos una audiencia hoy de verdad también de lujo. Tenemos algunas personas que ya han sido también invitados especiales. Tenemos psiquiatras que también están muy ligados al tema de la espiritualidad, de Dios y de la religiosidad en la audiencia, que yo conozco, que respeto mucho. Y yo, en la medida que vos hablabas, me preguntaba, ¿no? Bueno, yo vengo ligado al tema religioso porque fui monaguillo desde la infancia y todos mis hermanos fueron monaguillos en la Iglesia Católica. Como que tenemos un acercamiento a la Iglesia desde hace mucho tiempo. Y se hablaba de religión, pero no de espiritualidad. Y a veces a uno le suena el tema de la espiritualidad al acercamiento con Dios. Sin embargo, estaba revisando el tema de la espiritualidad, como qué diferencia no hay entre la religiosidad, ¿no? Y la espiritualidad. Y se habla de que la religiosidad se enfoca en la práctica comunitaria y las creencias de una institución religiosa organizada, mientras que la espiritualidad es una experiencia personal e individual de conexión con el propósito de la vida y la trascendencia. Pero fíjense que no aparece en ninguna de estos planteamientos teóricos el tema, la palabra Dios, no aparece. No aparece ni en el enfoque religioso, ni en el enfoque de la espiritualidad, ¿no? Que tienen sus diferencias, tienen sus acercamientos, pero llama la atención que teóricamente eso no aparece. Ahora, nosotros en la psiquiatría, en la psicología, hemos venido utilizando muchas herramientas, como por ejemplo la meditación, el mindfulness, por ejemplo. Yo creo, por allí está Guillermo también, que trabaja mucho el tema del humor, ¿no? Como una herramienta importante en las intervenciones terapéuticas, ¿no? Que son bien importantes, ¿no? Yo me atrevería a preguntarte, ¿no? Aquí hay varias preguntas, ¿no?
Sin embargo, mientras avanzamos en la pregunta, me gustaría que, si tú consideras que la espiritualidad es una herramienta terapéutica de la psiquiatría y la psicología o de la medicina para ayudar al tratamiento de las adicciones, por ejemplo, que es el caso nuestro. ¿Es una herramienta o qué es realmente la espiritualidad para la psiquiatría y para la psicología? Nosotros en la psicología lo que estamos viendo es que las grandes angustias que tienen las personas es el no saber por qué estamos acá y a dónde vamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, cuando tratamos el tema de el propósito de vida, ¿sí? Y los valores que me anclan a esta vida, vemos que hay muchas preguntas que encuentran sus respuestas. Algo que se empezó a trabajar en el tratamiento de adicciones, porque cambiamos un poco el enfoque, y fue decir, a ver, tenemos un montón de objetivos de vida, proyectos, y sabemos que estos pacientes tienen que salir con un proyecto de vida, pero luego también la realidad cambiaba, ellos mismos podían cambiar, pero cuando le dimos una vuelta de rosca y hablamos de valores, quedó todo un poco más claro, ¿sí? Ellos podían cambiar sus objetivos, podían cambiar de vínculos, podían, no sé, no lograr tal vez lo que querían, ¿sí? Pero lo que no cambiaba eran los valores. Entonces, eso se mantenía a lo largo, ¿sí? De una línea de tiempo en la que trabajaban mucho y sabían que era algo a lo que podían también aferrarse. En lugar de saber que hay un Dios también que podía cuidarlos, el saber que ellos eran valiosos también por eso, ¿sí? Por ser hijos de Dios, le dio al tratamiento todo otro color, ¿sí? Del que, bueno, vimos un montón de efectos también, ¿sí? Esperábamos tal vez algunos resultados, pero claramente lo que sucedió después nos sorprendió mucho más. Y por eso fue que cuando instalamos el tema de la espiritualidad ya llegó para quedarse, ¿no? Se siguió trabajando en esa misma línea. Bien, tienes varias preguntas, ¿no? Giovanni Zorrilla te pregunta, ¿qué beneficios observaste que produjo la práctica espiritual en los pacientes? En principio, algo que nosotros, bueno, fue lo que dejamos registrado, ¿sí? El estado de ánimo con el que ellos ingresaban y el estado de ánimo con el que finalizaban las prácticas. De venir enojados o irritados, salían, de repente hablaban de tranquilidad, de calma, hablaban de paz, ¿sí? Y después lo que vimos conductualmente, porque les preguntamos cuál era la conducta posterior a la práctica, era que al principio, por ejemplo, en esos horarios tan comunes, ¿sí? De los fines de semana, donde solían utilizar para otro tipo de esparcimientos, empezaron a usarlos para un momento productivo, donde quizás podían hablar de las cosas que antes les costaban, pudieron empezar a trabajar en aquello que antes postergaban, ¿sí? Algo que mencionaron bastante era el tema de la voluntad, ¿no? Tengo ahora la motivación que me faltaba para hacer esto. No podríamos explicar en detalle qué fue específicamente lo que pasó. Sabemos, por supuesto, de los beneficios científicos que ya se vieron con la práctica de Qigong y meditación en Falun Dafa, pero lo que vimos realmente fue algo que iba más allá, ¿no? Porque, por ejemplo, después de la práctica se hablaban también de los valores humanos. Y cuando hablamos de valores y hablamos de la sinceridad y de la verdad, empezaron a surgir un montón de cosas en ellos. Y pudieron también sincerarse acerca de qué era lo que realmente estaban sintiendo, qué era lo que tapaban cuando consumían cierta sustancia, cuál era la sensación que en el fondo estaban buscando y cuál era esa falta también que tenían, ¿no? En el fondo,
me siento abandonado, en el fondo me siento solo, ¿sí? Y el poder hablar de eso produjo, por supuesto, también otro estado de ánimo y otras conductas en ellos. Bien, te pregunta o te dice, ¿no? Rosa Natalia Sicaroni, hablar de lo religioso en los tratamientos, en el consumo problemático, dice ella, a mí en lo personal, me da algo de resistencia. ¿De resistencia para ti, Rosa, o crees que va a generar resistencia en los pacientes? Ambas cosas, ambas respuestas. Tengo un poco como de resistencia al hecho de que surja después los delirios místicos, ¿no? Ah, sí. Sí, esa fue algo que se charló mucho, fue una de nuestras preocupaciones también. Entonces, lo que planteamos siempre fue esta cuestión de que sea voluntario, sí, y de ir evaluando también clase a clase, digamos. No los dejamos solos en ningún momento, siempre hubo este acompañamiento del antes y el después, y siempre estuvo coordinada de alguna manera la actividad. Nunca estuvimos solos tampoco, y tratamos después de continuarlo en la semana, es decir, bueno, el equipo siempre, los equipos a los que estuve siempre fueron interdisciplinarios, y había un objetivo a trabajar en el mes, por ejemplo, y después psicólogo, operador terapéutico, todos sabían lo que tenían que hacer en torno también a esa temática, a ver qué pregunto, se quedaron con una inquietud, vienen y tal vez me la transfieren para que después lo podamos trabajar. Esa fue un poquito la dinámica que se buscó para que sea, bueno, respetuosa y lo más positiva posible. No vimos, al menos nosotros, efectos nocivos en 2 instancias en las que lo hicimos. Bien. Sandra Rojas dice, actualmente resido en Venezuela y recibo desde Argentina todos los días los 5 minutos del Espíritu Santo y me apoyo mucho en la religión. Yo soy paciente del doctor Juvenal Villasmil. Bienvenida, licenciada Melina. Qué interesante ponencia, la conexión entre la psiquiatría y la religión. Ella dice que es devota, bueno, ya lo decía abajo, del Espíritu Santo y la legionaria de María. Fíjense que aparece, ¿no? Ya hay 2 personas que han intervenido y pareciera que hicieran una especie de sinónimo entre religión o religiosidad y espiritualidad. Y son 2 cosas diferentes. Y yo puedo ser muy espiritual y no pertenecer a ninguna religión. A ninguna religión, ¿no? Lo que sí puede ser es que yo pertenezca a una religión y ser espiritual, se supone, ¿no? Pero el ser espiritual no conlleva a que tú pertenezcas a ninguna institución que se llame religión, que puede ser la religión católica, que puede ser la religión evangélica, los testigos de Jehová, por ejemplo. No se trata de eso. En mi experiencia de tratamiento con pacientes, en Venezuela, por ejemplo, nosotros teníamos pacientes que eran de diferentes religiones. Incluso llegamos a tener pacientes judíos. Y en pacientes judíos, cuando hacíamos una misa, que inclusive eran misas donde participaba un pastor evangélico conjuntamente con un cura, hacían en conjunto el ritual, ¿no? La misa, lo hacían ellos 2 y el paciente era judío, no
nosotros no lo obligábamos a que él estuviera en esa misa. Él no participaba de eso, absolutamente, absolutamente. De modo que eso es posible que sí, que exista cierto prurito con respecto a esto, pero esto ya es una realidad. O sea, el tema es que ya es una realidad, que hay un encuentro entre la psiquiatría y la espiritualidad. Ya hay capítulos dentro de sociedades científicas de psiquiatría que tienen el tema de la espiritualidad. Ya hay congresos que se han hecho en el mundo de psiquiatría y espiritualidad. O sea, esto es como que dijéramos o nos resistiéramos a la inteligencia artificial. Ya está la inteligencia artificial con nosotros. Es decir, eso es una realidad. Claro, este es un tema que yo pienso que a lo mejor le vamos a hacer una parte 2, como lo hicimos con la ley de salud mental, ¿no? Para ver otro enfoque también y seguir profundizando en el tema, ¿no? Porque fíjese, aquí dice Ultravioleta, dice, no se trata de hablar de lo religioso, sino de lo espiritual. Menciona esta persona que está en la audiencia. Y dice Elsie Centeno, ¿qué recomendaría, te pregunta Melina, Sí. ¿qué recomendaría a un paciente con consumo problemático para mantener la fe o la conexión espiritual en momentos de recaída o desesperanza? Sí, qué buena pregunta, porque se repite mucho, ¿no? Al menos en tratamiento de adicciones, es poder contar lo que ha pasado con muchos pacientes, de decir, en los momentos en los que no me fue bien, por ejemplo, sentí que decepcioné a Dios, me alejé. En los momentos en los que no me fue bien, sentí, al revés, que Dios me decepcionó, me alejé, ¿no? Y algo que se trabajó mucho fue el tema de también poder ver a los conflictos, ¿sí?, como parte de la vida, entender que también había lo que ellos llamaban pruebas también que se les presentaban, justamente para ver cómo respondían. Nosotros nunca dijimos, a ver, en los tratamientos que no iba a haber recaídas, que no iba a haber problemas. Lo que tratamos justamente de acompañar es un proceso en el que ellos puedan pasar por todas las etapas que iban a pasar, pero pudiendo identificar qué era lo que sentían, pudiendo hacer una adecuada gestión de emociones en esos momentos y ir adquiriendo herramientas. Con respecto a la fe, algo que se trabajó también fue el hecho de poder mantener, ¿sí?, la práctica, ¿sí?, espiritual. Lo trabajamos como muchas de las áreas en las que ellos tenían que desempeñarse, y es decir, sabemos que lo primero que perdemos muchas veces en tema de adicciones es motivación y voluntad. Bueno, no voy a tener motivación y voluntad, lo tengo que hacer a veces como rutina, como forma de tratamiento, ¿sí?, porque es parte del proceso que vivo, y después vendrá, ¿sí?, la motivación, después va a aparecer la voluntad, pero cuando tenga un desafío sumado a habilidades. El desafío a veces era eso, a ver, ¿cómo? Los pacientes que nos decían, ¿cómo hago para ir, leer la Biblia, después de que me está pasando, no quiero saber nada? Bueno, justamente, ¿no? Con esa dificultad voy y me encuentro, ¿sí? Como muchas cosas del tratamiento que quizás no estaban siempre dispuestos a hacer, pero una vez que las hacían, eso pasó. Lo interesante, que ellos sí entendían que después de hacerlas, se sentían mejor, ¿sí? Entonces, sabían cómo se sentían después de tener un momento de meditación, sabían cómo se sentían después de poder tomarse unos minutos solos y mirar en sí mismos, sabían cómo se sentían después de conversar con sus compañeros acerca de valores y acerca de temas positivos, ¿sí? Entonces, fue así que se fue planteando también, ¿no? Como una práctica también que requiere justamente de cierta constancia más allá de las adversidades. Pedro Hernández te pregunta, ¿es religiosidad o espiritualidad la divinidad? Me parece que lo divino está en las dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de conexión con lo divino, es espiritual,
Y bueno, lo religioso también engloba eso, pero como forma de institución también, ¿sí? Con ciertas pautas y normas que quizás en la espiritualidad, bueno, no tiene una forma, ¿no?, específica la espiritualidad. Cada uno la vive de la manera que puede y que lo siente. Ultravioleta te dice, exacto, se trata de apoyar al paciente desde su propia religión o creencia. He tenido pacientes santeros, católicos, umbandas. Se trata de encontrar el apoyo en su propia creencia, dice ella. Y dice Sandra Rojas, claro, independientemente de la religión, lo importante es la fe. ¿Me oye, Melina? Sí, sí, sí. Hay una de las investigaciones más nuevas que han salido es la de Paola Berchelo, ¿no?, que habla de lo recto como criterio justamente para distinguir, ¿sí?, diferentes conductas, las que son positivas y las que son dañinas para la salud. Y algo que fue un indicador en su investigación fue justamente la pérdida de fe, ¿sí?, como un detonante de muchas de los problemas de salud mental que vemos hoy en día, y también como ella hizo un estudio comparativo, ¿no?, cuando las personas tienen una fe, esa población como también tenía otras herramientas ante los problemas cotidianos, ante los diferentes desafíos, ¿sí?, del día a día. Entonces, es la creencia, o sea, el concepto de fe, ¿no?, la confianza en que hay algo más, en que hay algo divino, ¿sí?, al que podemos aferrarnos, fue fundamental, ¿sí? Y bueno, y por suerte, investigaciones como estas están saliendo cada vez más a la luz. Bien. Bueno, ya estamos finalizando, nos quedan apenas 2 minutos. Bueno, quería utilizarlos para irnos despidiendo. Yo tuve la oportunidad de asistir acá a un curso de recertificación en psiquiatría desde el punto de vista académico, y me gustó mucho. Lo hizo la Asociación Médica Argentina y fue un enfoque bastante holístico, y el mundo espiritual apareció dentro de una de las materias que cursamos allí, o invitados especiales que iban como conferencistas. Desde lo que son las neurociencias, abarcamos hasta inclusive la parte de la economía argentina y de la economía del mundo, y también se habló de la espiritualidad. Yo pienso que era la idea, y yo comulgo con lo que se hizo de curso, de que sí, efectivamente la psiquiatría cada vez más y la psicología se abren a diferentes espacios que deben estar acorde con lo que está pasando en la humanidad. Bueno, un saludo de despedida, Melina, y los estamos invitando para el próximo live, el próximo jueves a las 21 horas, de parte de Bienestar, tratamiento online de las adicciones. Bueno, muchísimas gracias. Sí, ha sido realmente muy rico este intercambio. Dejé las páginas de lo que hablamos hoy, justamente, bueno, de la práctica de Falun Dafa, porque las personas que quieran realizar la práctica y también lo quieran recomendar, tal vez en los tratamientos de los que estén, y la página de Ganshin World como la nueva plataforma que no tiene ningún contenido activo. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Melina. Excelente presentación.